glorioso Rey, poderoso en majestad, tú eres santo, tú eres digno, tú eres Dios. Venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Gracias, Señor. Te bendecimos, Jesús. Gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento, por favor? Gloria a Dios. ¿Cuántos están en esta mañana por primera vez en este lugar? No sea tímido, nos saluda así. Ahí tenemos. Cada día más chicato el pastor. Por allá al fondo. Vamos a darle un aplauso a los que están por primera vez. Que Dios los bendiga. Estamos muy contentos que usted esté aquí, que pueda compartir con nosotros este tiempo de adoración y también de palabra de parte de Dios. El objetivo fundamental de cada reunión es que usted pueda venir a la presencia de Dios cada semana a tomar las decisiones importantes que tiene que tomar en la presencia de Dios para encaminar su vida hacia el propósito, hacia el destino, hacia la voluntad de Dios. No se viene simplemente a la casa del Señor a pasar el tiempo como una rutina, como un ritual. Se viene a la casa del Señor porque tenemos audiencia con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, para escuchar su consejo, porque Él habla al corazón, y para tomar las decisiones correctas que cambian nuestra vida. Imagínese usted cada semana tomar una decisión correcta, cuánto mejora nuestra vida, cuánto tiempo, a veces sin tomar una decisión, estancados en una situación donde pareciera que nada se mueve, parece que nada cambia, que no hay progreso ninguno, y el Señor nos ha dado esa autoridad, ese dominio, en el nombre de Jesucristo, para que por medio de la palabra de Dios se active en nosotros la decisión de cambio, de transformación, ser cambiados a imagen y semejanza del Señor. Ese es el propósito de Dios. Y esta semana yo voy a continuar con lo que estuve enseñando la semana pasada. Usted sabe, estamos leyendo en la palabra del Señor cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, pero cuáles son las diferentes etapas o estaciones que la Biblia nos muestra en nuestra transformación. La semana pasada hablamos de la primera etapa, ¿no? Usamos como referencia dos pasajes, 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron a los que están en la Biblia, a los que están en el Antiguo Testamento, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas le acontecieron a ellos y están relatadas en la Biblia como ejemplo para nosotros, y están escritas para amonestarnos, es decir, para corregirnos, para exhortarnos, para animarnos, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos, ¿sí? El último momento como en los noticieros, ¿no es cierto? Estamos viviendo el último momento, amén. Y Esteban, el mártir del Señor, el primer mártir de la iglesia, en una defensa encendida que él hizo acerca de la divinidad de Jesucristo, los judíos tenían su religión y estaban completamente ofendidos porque Jesús en su momento había dicho: destruid este templo y yo en 3 días lo volveré a edificar, y estaba hablando de su cuerpo. Pero ellos entendieron que Jesús hablaba en contra del templo, el templo que les había construido Salomón, después se había destruido, después lo restauraron Nehemías y Esdras, después Herodes le puso
le puso mucha inversión porque quería quedar bien con el emperador romano y los romanos eran constructores de edificios. Pero ese templo ya había perdido la esencia de la presencia de Dios, la gloria de Dios se había ido de ese lugar. Y los sacrificios y las ofrendas y lo que hacían ahí era puro ritual. Entraban a ese lugar y se iban igual que antes, o tal vez peor que antes. Porque no hay nada peor para un culpable que purgar su conciencia sin arrepentimiento. Hacer algo que le parece que con eso satisface el deseo de Dios, como si Dios deseara o necesitara de nuestro sacrificio. Dios no necesita nada, ni ofrenda, ni sacrificio, ni que usted vaya caminando a ningún lugar, ni que usted le levante un monumento. Dios no necesita nada. Él, por los siglos de los siglos, es Dios. Somos nosotros los que lo necesitamos a Él. Y el objetivo de ir al templo era arrepentirse. Todos los sacrificios que ahí se ofrecían eran para perdón de los pecados, eran para tomar decisiones correctas. No hay decisión más correcta que arrepentirse. Y la segunda es perdonar. Las dos decisiones más importantes en la vida de cualquier persona. Cambiar su manera de pensar, que es lo que significa arrepentirse. Reconocer humildemente que estábamos equivocados. Qué difícil eso. ¿Cuántas personas le cuesta reconocer que están equivocados? Y a veces están muy equivocados. Y alrededor de ellos hay una enorme cantidad de testimonios que se levantan demostrando el error. Pero se necesita humildad para reconocer el error. Se necesita humildad, ser barro en las manos del Señor para poder tomar una nueva forma conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y ese era el propósito de Dios con los israelitas, que sean un pueblo que tuviera un comportamiento, que tuviera una conducta, que tuviera un testimonio sobre la tierra de que eran el pueblo escogido de Dios, que eran los únicos sobre la tierra que conocían el corazón de Dios, escrito en la ley, escrito por medio de palabras, expresado en la ley. Y eso iba a ser para ellos una distinción absoluta respecto de cualquier otro pueblo que estuviera en la tierra. Porque ellos habían sido elegidos, no porque eran mejores que los demás, sino porque ellos habían sido elegidos para que de ese linaje naciera Jesucristo, el Salvador del mundo. La elección del pueblo de Israel consiste en una sola cosa. Son el linaje de Jesús. Usted conoce un pueblo, yo le menciono Nazaret, usted me dice, Nazaret, el pueblo donde vivía Jesús. ¿Usted sabe lo que es Nazaret? Es un lugar insignificante, es un lugar que no sería jamás conocido si Jesús no hubiera vivido ahí. Y voy a decir otra cosa por ahí, si alguno es israelita, no se ofenda. Con Israel pasa lo mismo. La única razón por la que usted sabe que hay un pueblo que se llama Israel es porque Cristo vino de ahí. Si no, sería un pueblito más en Medio Oriente. Pero todo lo que Jesús toca le da trascendencia, le da importancia, lo transforma, y lo mismo hace con nuestra vida. Cuando venimos a los pies de Jesucristo, y no de una religión, no de una tradición. Los judíos tenían su tradición, tenían su religión, pero no tenían a Dios. Dice el apóstol Juan que Él vino y habitó entre nosotros. Así que el que tiene a Jesucristo tiene la vida eterna. Hoy en esta segunda parte de la enseñanza que empezamos la semana pasada voy a hablarles de Josué. Es importante lo que usted va a aprender hoy. Josué, la raíz del nombre Josué, es exactamente la misma de Jesús. De hecho, en hebreo se dicen igual. En hebreo no hay un Jesús y un Josué. Los dos son Joshua. Los dos se dicen de la misma manera. Que significa Dios salva, su nombre.
Y habíamos dicho que los israelitas salieron de la esclavitud de Egipto, pero que su mentalidad de esclavo la conservaron. Seguían extrañando su vida de esclavos, donde Faraón les solucionaba todos los temas. No había que pensar en nada, no había que decidir nada. Había que levantarse, hacer ladrillos y dormir. Y comer lo que los egipcios le permitieran comer. Y dejar que pasen las semanas y los meses y los años sin ningún avance, sin ningún progreso, sin ningún cambio, sin ninguna transformación. Lo primero que hace Dios cuando los saca de Egipto es establecer un día de reposo. ¿Por qué hace eso Dios? En primer lugar, para recordarles que ya no eran esclavos, que podían descansar un día y que podían dedicarle ese día a aquel que les daba la fuerza para trabajar, a aquel que le daba la inteligencia, al Dios creador de todas las cosas. Incluso le hizo una rebaja de impuestos, porque al faraón le pagaban el quinto, que es el 20%. Y para el sostenimiento de la tribu de Leví, de todos los sacerdotes y los levitas, ellos pasaron a pagar el diezmo, que es la mitad. Pero vamos a leer Josué capítulo 1 para ponernos en contexto. El campamento de Israel, aproximadamente 2,5 millones de personas, con sus vacas, sus cabras, sus ovejas y todos sus animales, lo único que tenían en el desierto porque no podían sembrar. Están acampando a orillas del río Jordán. Fíjese usted qué gran simbología tiene todo esto. Porque Jesús comienza su ministerio en el río Jordán, cuando es bautizado por Juan el Bautista. Y Josué comienza su ministerio en el río Jordán, cuando hace pasar a los israelitas por el río para entrar en la tierra prometida. De este lado, dueños de nada. De este lado, heredero de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Un río en el medio. ¿De qué lado se quiere quedar usted? Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló con Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, pues, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué tenía que ejercer liderazgo. Él tenía que repartir la tierra que le había sido otorgada a las 12 tribus de Israel. Pero como líder,
Una de las cosas más importantes, yo diría que básicamente las únicas dos cosas con las que un líder cuenta es su palabra y su testimonio. Un hombre o una mujer valen lo que vale su palabra. Si cumple su palabra, vale. Si su palabra no vale nada, pues entonces esa persona tampoco vale nada. No se puede contar con ella. Ahora, ¿de qué cosas podía hablarle Josué a los israelitas? ¿De sus sueños? No, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Lo único que vas a decir es lo que Moisés escribió. Tu palabra tiene que ser la palabra que Moisés recibió de Dios, no tu invento personal, tu plan personal, tu inspiración personal en darle al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar. Nunca se apartará de tu boca. Primer asterisco. Si una persona es llamada al liderazgo cristiano y lo que habla no es palabra de Dios, no podrá prosperar su camino, ni nada le saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Apréndelo, medita de día, de noche, para ser conforme, primeramente vos, tu testimonio, para ser conforme a lo que en él está escrito. Que la gente vea que vos sos el primero que obedece. Y que tu palabra y tus hechos concuerdan, están en armonía. Entonces ¿quién? Entonces vendrá, no. Entonces vos harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Primer asterisco, hermano. Si usted no está caminando en la palabra de Dios, no podrá reclamarle a Dios por las cosas que no salgan bien. No podrá presentarse delante del Señor para decirle, ¿por qué me está yendo de esta forma? Si la fórmula de Dios es que usted camine en su palabra, camine en obediencia y que sea usted mismo el responsable de hacer prosperar su camino y que todo le salga bien. Ya no dependemos de Moisés. Moisés murió en el desierto. En la primera etapa del crecimiento espiritual de una persona que llega a los pies del Señor, es el siervo de Dios el que le habla la palabra de parte de Dios. Esta segunda etapa, marcada por Josué, es la etapa donde nosotros somos responsables de nuestro testimonio y de nuestra palabra. Un cristiano empieza a entrar en madurez al momento en el cual deja de depender de la última cosa que dijo el pastor y empieza a ser responsable de su crecimiento, de su alimento espiritual en la palabra de Dios, meditando en ella de día y de noche, meditando en ella, es decir, siempre que pueda. Y en esta nueva etapa ya no dependés de un milagro. Esto es lo que le pasa a muchos cristianos que se desaniman. Dicen, yo al principio cuando entré en el camino del Señor me iba todo bien, me iba todo fácil, Dios me contestaba las peticiones, todo, pero ahora estoy pasando por un desierto. No, ahora saliste del desierto. Porque en el desierto estaba el maná, la columna de fuego a la noche, la nube de día. En el desierto estabas 5 estrellas. No tenías que preocuparte por nada, salía a la mañana a ver el maná, lo juntabas, no había que hacer nada. Vamos a leer la palabra de Dios. No, Moisés. ¿Y qué vamos a hacer? No sé, cuando la nube se mueva nos movemos, si no nos quedamos acá. Bueno, no hay que decidir nada. Absolutamente dependientes. Así son muchos cristianos, pero hay un momento en el cual Dios dice, estuviste demasiado tiempo en este monte. Hay que pasar del otro lado. Hay que cruzar el Jordán. El que hacía todo por vos se murió. Ahora tenés que depender de vos mismo.
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No digas pavada, habla la palabra de Dios. Medita en él, apréndelo de día y de noche, para que hagas conforme a lo que está escrito ahí. Tu conducta, tu comportamiento, tus decisiones se alineen con la palabra de Dios. Entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué diferencia? Es ahí donde usted tiene que entrar, si no ha entrado todavía, para poder ser dueño de algo. Porque en el desierto no hay nada, pero del otro lado del Jordán está la tierra prometida, la tierra de las promesas, tu herencia. Ahí está la conquista de lo que Dios preparó como plan y nos predestinó para que nosotros podamos heredarlo. Un comportamiento completamente distinto, una mentalidad que ya no permite pensar como un esclavo, sino que ahora me da cierta responsabilidad y autonomía de pensamiento para decidir si voy a alinearme a la palabra de Dios o voy a seguir empantanado en un desierto que ya no volverá. Mire, si los israelitas hubieran decidido quedarse en el desierto, estaban en problema, porque se cortó el maná, porque se fue la nube y porque se fue la columna de fuego. ¡Chau! Si se quedaban en el desierto, morían. Y en la vida espiritual ocurre lo mismo. Cuando nos estancamos sin crecimiento espiritual, en una religión de repetición, de rutinas, sin revelación, sin contacto a diario con el Señor, nos damos cuenta que hay un momento en nuestra vida donde el maná ya no va a estar, donde la columna de fuego ya no va a estar, donde la nube de día ya no va a estar, y ahora hay que sembrar para cosechar, y ahora hay que luchar para conquistar la tierra que está usurpada por nuestros enemigos. Esa tierra que está usurpada por nuestros enemigos, que no es una cuestión solamente material, que tiene que ver con los roles que Dios nos otorgó en la vida, como padre, como hermano, como hijo, como esposo, como vecino, como profesional o tenemos un oficio o trabajamos en un lugar, pero esa actitud de conquista significa transformar de nuestra impotencia, de nuestra falta de inteligencia, de nuestras limitaciones, a operar en el poder de Jesucristo, en el poder del Espíritu de Dios. Para eso los dones del Espíritu, para eso recibimos el Espíritu Santo de Dios. Pero si se niega a cruzar, no lo puedo ayudar, porque yo voy a pasar del otro lado. Estoy obligado. El líder está obligado a pasar del otro lado. Una de las primeras cosas que ocurrió cuando los israelitas pasaron del otro lado, y no voy a hablar de las grandes conquistas, voy a hablar de lo espiritual, voy a hablar del carácter, no voy a hablar de Jericó ni de Jai, no voy a hablar de las cosas que le gusta a la gente, ¿no es cierto? A la gente le gusta más hablar de la piedra que le pegó en la cabeza a Goliat que del carácter de David. Y acá lo que quiero es que usted aprenda en este proceso cómo Israel fue uno cuando estaba del lado del Jordán cercano a Egipto y fue otro después de haber cruzado. Así esto es simbólico de nuestro bautismo en aguas. El Jordán fue el lugar donde Juan el Bautista bautizaba. Cuando el creyente toma una decisión firme en Cristo Jesús, se bautiza, pasa por las aguas, cruza el Jordán. Simbólicamente, ¿me comprende? Para estar en la tierra de las promesas. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted vino al camino del Señor y piensa renunciar a las promesas de Dios o las quiere? ¿Cuánto quieren las promesas de Dios? Pues entonces hay que mojarse los pies, decía mi amigo. Hay que cruzar.
¿Por qué? Porque del otro lado están los cadáveres de los que murieron en esclavitud. Josué capítulo 5, verso 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. No quedó ni uno. Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por la cual Jehová le juró que no los dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los metió en el pacto, los circuncidó. Porque no habían sido circuncidados por el camino, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová le dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Hay un momento de nuestra conversión donde simbólicamente, así como los israelitas tenían el pacto de la circuncisión con derramamiento de sangre, un sacrificio vivo, porque la circuncisión no mató a nadie. Usted dice, bueno, con derramamiento de sangre los varones, ¿no es cierto? Y las mujeres, ¿cómo entraban en el pacto? Con la consumación del matrimonio. La mujer entraba en el pacto en la consumación del matrimonio con derramamiento de sangre. Ese era el plan de Dios. El hombre con la circuncisión, la mujer con la consumación del matrimonio. Razón por la cual era tan importante que no consumieran, que no se adelantaran, porque entonces se entregaban ese derramamiento de sangre a alguien que no era Dios. Hasta el día de hoy eso sigue siendo importante. Pero vivimos en el siglo XXI. La palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿por qué el oprobio? Porque ellos en Egipto dejaron de seguir el mandamiento de Abraham, de circuncidar a los varones, con el pacto que hizo Dios con Abraham. Por lo tanto, en su vida, ¿qué significaba el oprobio? Se acostumbraron a la cultura, a los valores, a los principios, se acomodaron al mundo, a los preceptos del faraón y al estilo de vida de los egipcios. Pero todos los que salieron de Egipto murieron en el camino. Por lo tanto, los que entraron en la tierra prometida no tenían la cultura de los egipcios porque nacieron en el desierto. Ninguno de ellos pudo entrar al lugar de la promesa con los hábitos, la cultura y las tradiciones de Egipto. Simbólicamente en el bautismo nosotros morimos a Egipto para salir de las aguas, para salir del Jordán y entrar en la tierra de las promesas. Es un simbolismo, pero tiene gran poder espiritual. En el mundo espiritual tiene mucho valor, pero es el primer paso de obediencia que nosotros nos enseñan. Y nosotros debemos morir, porque eso es, como dice aquí, quitado el oprobio. Una renuncia personal a nuestra herencia cultural, familiar, tradiciones y cosas que nos atan a la condenación. Hay dos cosas terribles que se interponen contra la obediencia del creyente. Usted dirá, ¿el pecado? No, porque el pecado es bastante botón. El pecado nos damos cuenta, digamos, ¿no? Que eso está mal. No, porque cualquier creyente, digamos, de alguna manera
responsable o serio, cuando mete la pata siente culpa, se siente mal, necesita arrepentirse, ¿sí o no? Pero hay dos cosas de las cuales el creyente nunca se arrepiente y lo tienen atado en esclavitud. Dos cosas, la cultura y el sentido común. El sentido común, lo que está de moda, lo que hoy la gente dice que está bien. Y la cultura, mira, nosotros somos así, somos asá, tenemos una cultura más feminista, más machista, más honramos a los niños, maltratamos a los niños. Todas esas cuestiones que hacen a tradiciones de hombre, que pareciera que como estamos tan habituados, es como la persona que vive frente a la estación del tren, ya no lo escucha el tren. Está tan habituado que no se da cuenta que eso lo está estancando. Pero cuando la palabra de Dios viene y la palabra de Dios confronta nuestra cultura y confronta nuestro sentido común, ahí es el momento donde el Espíritu Santo nos da convicción para arrepentimiento y es quitado el oprobio. De este lado, si usted quiere alcanzar las promesas de parte de Dios, si usted realmente quiere salir del estancamiento, si usted realmente quiere dejar de ser un creyente dependiente todo el tiempo de que otro ore por usted, usted tiene que entender que ahora depende de que de su boca solo salga palabra de parte de Dios, que medite en ella y que se decida de una vez por todas a dejar el oprobio atrás. Renunciar a la vieja vida atrás, aún aquellas cosas que nostálgicamente le resultan simpáticas. En esta nueva etapa, si usted quiere alcanzar la promesa de parte de Dios, deberá renunciar a eso. Josué capítulo 5, verso 11. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra. Hermano, 40 años comiendo maná. ¿Qué había a la mañana? Maná. ¿Qué hay para cenar esta noche? Maná. Maná de hoy, porque el de ayer se pudría. Maná. Nos juntamos unos amigos para hacer un maná. Pero no había asadito, no había nada. No había McDonald's, no había nada. Maná. Pero entraron a la tierra y dice, después de la Pascua, comieron del fruto de la tierra. Comieron lo que la tierra produce. Y usted sabe perfectamente que para que la tierra produzca necesita ser labrada, necesita ser trabajada. Dice que en ese día comieron panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas, tostadas, y el maná cesó al día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. La vida del creyente maduro comienza a ser vida de siembra y cosecha, vida de temporadas, siembra y cosecha. Todo lo que te pase será consecuencia de lo que has hecho antes. Dios no puede ser burlado, dice en el libro de Gálatas. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. No, pero yo antes, qué sé yo, estaba hasta las manos y sin embargo le pedí a Dios un milagro y Dios me lo concedió. Claro, eras bebé, estabas en el desierto, así como había maná, que no habías trabajado para merecerlo, también había milagros por los cuales no hubo que conquistarlo con conducta, no hubo que conquistarlo con oración, no hubo que conquistarlo con obediencia. Estaban concedidos, caían del cielo, como el pan maná cada día. Pero ahora cuando ya empieza a ser un cristiano maduro, y muchos se niegan y no quieren, pero si usted quiere llegar hasta el final, tiene que avanzar. Entonces comienza a sembrar para cosechar. Y empieza a comprobar la bondad de Dios. Da paso de fe. ¿Qué hace el sembrador? El sembrador tiene semilla
y tiene que tomar una decisión. O se la come, la hace harina y se la come, o la siembra. Si se la come, terminó ahí el ciclo. Si la siembra, tiene fe de que eso va a producir. La única manera que alguien tenga de tener progreso o prosperidad es que sus siembras sean mayores para obtener cosechas mayores. Porque el que siembra escasamente, escasamente segará. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente segará, dice 2 Corintios capítulo 9. El apóstol Pablo enseñó esto. ¿Quiere progresar? Hay un solo sistema. Que su sacrificio, que su siembra, que su fe sea creciente. Ningún cristiano canuto progresará. Porque no está confiando en el silo, está confiando en el grano. Pero si el grano no cae a tierra y muere, no da ningún fruto. Por lo tanto, la vida de un creyente maduro es una vida de constante siembra. Y no estoy hablando de cosas materiales, para nada. Aunque toda verdad es paralela y lo espiritual y lo material funcionan de la misma forma. Pero le voy a decir sinceramente que una vida con poca oración tiene poco poder. Una vida con mucha oración es una vida con mucho poder. Y una vida sin ninguna oración es una vida sin ningún poder. Ninguno. Porque nadie puede cosechar de la nada lo que no ha sembrado, a menos que entre en un campo ajeno. Y eso no es bien visto. Josué capítulo 14, verso 12. Aquí nos encontramos con un hombre de 85 años, un bebé, que se presenta delante de Josué y le dice: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí. Si usted tuviera fluido, usted diría: los anaseos, los gigantes. ¿Se acuerda cuando Moisés envió a los espías y vio a los hijos de Anac, que eran gigantes? Y los espías dijeron: nosotros al lado de ellos parecíamos langosta. Eso le dijeron a Moisés. Y este viejito de 85 años, que se llamaba Caleb, dijo: dame el monte que están los anaseos ahí, dame ese. Dame el de los grandotes, ahí voy yo. Hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré. Como Jehová ha dicho, él se basaba en una palabra. La fe es por el oír la palabra de Dios. Si no hay una palabra de parte de Dios, es ilusión. Pero si hay una palabra de parte de Dios, es esperanza. Y la fe es la certeza de lo que se espera. No le llame fe a cualquier cosa. Si no tiene su origen en la palabra de Dios, no es fe. Si usted cree en la sanidad divina, es porque la Biblia dice que Cristo cargó en su cuerpo nuestras enfermedades y por sus heridas fuimos curados. Hay una palabra. No es una ilusión. Pero si cree más allá de la palabra, una página más de la concordancia, ahí entonces es una ilusión. Acá Caleb plantó las bases de la guerra espiritual. La guerra espiritual es: me paro en una promesa de la palabra de Dios y oro hasta que el enemigo es echado de ese lugar. Oro, guerra espiritual, oración. Y el enemigo tiene que abandonar ese lugar, porque no puede soportar que en el mundo espiritual nosotros tenemos autoridad que nos da la promesa.
No hay promesa, no hay autoridad. Hay promesa, hay certeza. La vida de un creyente que está de este lado del Jordán sabe que va a tener que orar para que le den ese trabajo, va a tener que orar para que le paguen esa plata que le deben, va a tener que orar para que ese vecino deje de tocar rock and roll a las 3 de la mañana, va a tener que orar para que le den un aumento en el trabajo, va a tener que orar para que su suegra se le ponga a favor. Va a tener que orar. Porque todo se conquista espiritualmente. Es una guerra. El enemigo lo sabe, trabaja 24/7 de diablo. Y vino para hurtar, para matar y para destruir. Ora por tu matrimonio, ora por tus hijos, ora por tu trabajo. Mire, yo me crié con mi papá se levantaba para trabajar y agarraba el teléfono y no andaba. Eso puede ser, con lo que yo necesito el teléfono para trabajar. Ponía el teléfono ahí, le apoyaba la mano y decía, Señor, yo necesito el teléfono. En el nombre de Jesús te pido que tenga tono. Y yo se ponía a trabajar. Era más eficaz que los técnicos de... Oraba por el teléfono. Un día oró por un pescadito que estaba en la pecera que se moría. Lo sacó afuera y le oró. Padre, sánalo. Y lo puso de vuelta adentro. Nos reímos muchísimo, pero se sanó. Porque en su sencillez él sabía que por todas las cosas hay que orar. Ese pensamiento tiene que conquistar tu mente. Porque nuestra mente está completamente cargada de información negativa de cómo se hacen las cosas culturalmente y con sentido común. Josué capítulo 24, verso 22. El final del libro prácticamente. Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos. Wow, qué fuerte eso, ¿no? Qué fuerte que nuestro testimonio nos acuse, ¿no? Nos condene. Vosotros sois testigos contra vosotros mismos. Está clarísimo. Todo lo que son ustedes es lo que no deberían ser. Le dice Josué a los israelitas. Acá no, acá está casi todo bien, ¿no? Pero Josué le respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirlo. Y ellos respondieron, somos testigos. Bueno, quitad pues entonces los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, el Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Pero como eso no era lo que habían quedado en el capítulo 1, estamos en el capítulo 24 de Josué. Está llegando Josué al final de sus días y ha luchado durante casi 40 años él también con un pueblo que se asimilaba, que se acomodaba a la cultura de las naciones que debía conquistar. Lo mismo pasa en la mente del creyente. Llega el creyente con la mente limpia a un trabajo nuevo. Pero en ese trabajo nuevo se miente, se roba. Los hombres y las mujeres tienen relaciones fuera de la fidelidad, hay adulterio, hay fornicación. Y el tipo viene con el corazón limpio y se adapta. Como los israelitas en la tierra de los amorreos, de los fereceos, de los jebuseos, de los heteos. Se prende para no desentonar en una conversación que no lo edifica. Desvía su mirada a lo que no tiene que mirar. Especula
con pensamientos que no tiene que pensar. Y lentamente, como una rana que es puesta en la cacerola con el agua fría y se va subiendo de a poco la temperatura, se queda en el agua hasta que hierve y se muere. La herramienta favorita de Satanás es el gradualismo. La estrategia, la invisibilidad. Ser invisible y gradualmente ir transformando tu mente en lo que Él quiere que pienses. Él no necesita que seas esclavo de un día para el otro, tiene tiempo. Los que no tenemos tiempo somos nosotros, que tenemos vidas finitas, a menos que aceptemos la vida eterna que nos regala Jesús. Así que esta etapa de madurez se caracteriza por el fin del oprobio, la siembra y la cosecha, la guerra espiritual y la conquista de la mente por medio de la palabra de Dios. Cuando un creyente ha conquistado sus pensamientos, estoy hablando de lo que significa el verdadero dominio propio. La Biblia habla de fruto del Espíritu Santo, templanza o dominio propio. Y la mayor parte de la gente deja que su mente piense aleatoriamente. No toma dominio de sus pensamientos. Entonces de repente no duerme porque hay un pensamiento que no lo deja dormir, que puede ser de culpa, que puede ser tratar de solucionar algo que ya el tiempo pasó y no puede volver atrás, que puede ser algo que el enemigo alimenta con argumentos. Pero dice en la carta de Pablo de 2 Corintios, en el capítulo 10, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Usted me dice, pero estoy atado con un pensamiento que me tiene cautivo. Sacá la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vos no podés dejar de pensar sin pensar en otra cosa. Debés cambiar el mal pensamiento por la promesa. Dejar de pensar no puedo, no tengo, no voy, no, por todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por lo que a los que aman a Dios las cosas le ayudan para bien, por las cosas correctas en las cuales un creyente debe pensar. Son promesas y palabra de parte del Señor. Si reina en tu mente y en tu corazón la palabra de Dios, desde adentro hacia afuera vas a ser transformado hasta alcanzar la forma de Jesucristo, que vivió para cumplir la palabra, que caminó con la única meta de obedecer al Padre, Dios. Pero guarda que esto no se queda acá. Acá arranca la madurez del cristiano. Esta es la razón por la cual mucha gente abandona el barco cuando llega este momento, porque es un momento decisivo. O cruza el Jordán y entra en la tierra de la promesa, o muere en el desierto. Es determinante tomar una decisión. Usted dirá, pero ¿y yo no tengo fuerza para encarar guerra espiritual ahora? Yo no tengo fuerza para sembrar. ¿Qué voy a sembrar? Pelusa. No tengo nada. Es el mejor momento. Es el mejor momento cuando no tengo nada, porque entonces toda la gloria es para Él. Es el mejor momento para mojarse los pies. Así como en el día de nuestro bautismo. No fue un ritual, morimos ahí. Y si hay alguno que todavía no se ha bautizado, por favor, dígame para que podamos ponernos al día con eso. Prácticamente no he visto jamás una persona bautizada endemoniado, pero creyentes de años,
10, 15, 20 años de creyente endemoniado no están bautizados. Porque en el mundo espiritual hay una identidad que te da el bautismo, que te da el haber cruzado el Jordán. Así que vamos a orar ahora, porque la hora avanzó. Póngase de pie, por favor. Tal vez el domingo pasado algunos salieron de acá diciendo, bueno, yo estoy en esa etapa, ¿no? Por lo menos en Maná no se cortó. Moisés ora, Dios le contesta. Pero hoy ya lo apreté, lo puse mal, ¿o no? Acá viene Dani a arruinarle los domingos a los creyentes. Hoy no te podés ir de acá sin tomar una decisión. Hoy no. Hoy es un tiempo de decisión. Si vamos a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, es porque queremos convertirnos en Él. Queremos transformarnos en Él. Esa es la razón por la que Él es carne de nuestra carne, hueso de nuestro hueso. Y esta etapa, tal vez algunos ya llevan en esta etapa años. Y los anaseos están cada día más grandes. Los hijos de Anak, los gigantes. Pero el Señor lo prometió. Es la tierra de la promesa. Es el fin del oprobio. Primera decisión que usted tiene que tomar hoy. A partir de hoy, dejo atrás el oprobio. La cultura, la herencia familiar, las cosas que me ataban. La viveza criolla, todo. A partir de hoy voy a sembrar. Voy a hacer guerra espiritual. Y voy a trabajar por medio de la palabra de Dios en la conquista de mi mente. La batalla está en la mente. La batalla está ahí adentro, en el laboratorio. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú estás aquí. Y tu palabra nos promete que seremos transformados a imagen, conforme a tu semejanza. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que no todo termina aquí, sino que hay más, que tú siempre tienes más. Y en el nombre de Jesús no queremos quedarnos estancados. En el nombre de Jesús queremos avanzar, porque ya llevamos mucho tiempo en este monte. Algunos 10, otros 5, otros 40 años, como los israelitas. Porque lo que el diablo no puede impedir, sí lo puede demorar. Y el plan del diablo es demorar tus bendiciones hasta que no seas capaz de poder disfrutarlas. Entretenidos en luchas, el tiempo corre, pero las bendiciones del Señor están ahí. Las promesas de Dios están ahí. Por eso lo primero que quiero hacer en esta noche, antes de participar de la cena, es preguntar si alguien hay aquí en esta mañana, dije esta noche, pero es mañana. Eso por predicar de noche muchos años. Que quiera recibir a Jesús en su corazón y puede hacerlo hoy mismo, tomar esa decisión. Lo único que tiene que hacer es levantar la mano y quedarse ahí. Bien, gloria a Dios, veo su mano levantada. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y repetir conmigo esta oración.
Padre, te doy gracias por nuestro Señor Jesucristo. Él murió por mis pecados, mis fracasos y mis errores. Y yo me abrazo a Él en esta mañana para que sea mi Señor y mi Salvador. Se lleve todas mis culpas y me enseñe a caminar como Él anduvo, en perfecta obediencia, cumpliendo tu palabra, alcanzando y consumando todas las promesas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque este emblema, Señor, de tu sacrificio es el que trae para nosotros la unidad. Somos uno, indivisibles. Y en ese cuerpo, Señor, que fue molido, llevaste nuestras enfermedades, todas ellas. Todas las enfermedades. De la mente, del espíritu, del cuerpo, todas. Si no querés, no participo. Gloria a Dios. Así que ahora, al participar simbólicamente del pan del cuerpo del Señor, come salud en Cristo. Y el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús vivificará nuestro cuerpo mortal. Así que en el nombre de Jesús participamos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, te damos gracias porque el altísimo precio que pagaste manifiesta tu amor por nosotros. Nos apreciaste tanto que no había dinero en el mundo ni nada que pudiera pagar nuestro rescate, sino la sangre del justo Jesucristo. Y no dudaste. Y Él se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Y aquel que no tuvo reparos en entregar a Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Por eso en esta copa que simboliza la sangre del Señor y la muerte de Jesús hasta que Él venga, está acompañada por todas las promesas que conquistó en su sacrificio. Todo lo que Él logró por nosotros y para nosotros. Al participar de la copa, estamos creyendo, estamos diciendo: sí, yo soy alguien del que Dios tuvo misericordia y por esta sangre me rescató. Y soy propiedad del Señor, porque ese precio fue pagado, mi rescate. Participe de la copa. Te bendecimos, Jesús.
si el aceite terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor voy a confiar. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro y no me avergonzaré de esperar